Bueno, buenos días. Bienvenidos a este último día del Congreso y también a esta última mesa, la mesa 7, de Derecho Administrativo, Justicia y Medios Alternativos de Solución de Controversias. Para mí es un gusto presentarles al moderador de esta mesa, al doctor Guillermo García Cano Galindo. El doctor Guillermo García Cano es egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con varios estudios de posgrado, una maestría en Derecho Corporativo, una maestría en Derecho, doctorado en Derecho y estudios de postdoctorado en Derecho. Tiene una amplia trayectoria en el sector público y en el sector privado y dentro de su actividad docente pues ha sido profesor en múltiples instituciones de educación, en la Universidad Hispano-Mexicana, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Latinoamericana, en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, en la Universidad del Estado de Hidalgo, en la Barra Latinoamericana de Abogados, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Universidad de Oaxaca y en la Universidad Marista. Tiene una amplia trayectoria también académica. Démosle la bienvenida al doctor. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecemos su presencia para llevar a cabo este congreso en materia de Derecho Administrativo Global e iniciaremos con este tema, ¿no?, relacionado con Derecho Administrativo Global, Justicia y Medios Alternativos de Solución de Conflictos. En este sentido, me toca presentar a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muchas gracias, doctora. Ella es directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene estudios de maestría y especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad, así como estudios técnicos en Comercio Exterior y el grado de especialidad por la SEP. Dentro de la Facultad de Derecho se ha desempeñado como directora del Seminario de Derecho Administrativo, también ocupó el cargo de secretaria académica y secretaria general. Posee una antigüedad académica de 38 años, impartiendo materias como Derecho Fiscal 1 y 2 y Procesos y Procedimientos Fiscales. En la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad, imparte la asignatura de Teoría General de las Contribuciones. En varias dependencias universitarias ha participado como asesora de más de 90 tesis, de las cuales 5 son de doctorado, 14 de maestría, 5 de especialidad y 72 de licenciatura. Es autora única de 10 obras y ha coordinado 6 colectivas, además de haber recibido distintas distinciones como el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, la medalla Ignacio L. Vallarta al mérito universitario, la Cátedra Extraordinaria Félix Pichardo Estrada y la Legión de Honor Nacional de México. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Realmente un placer estar participando de manera muy modesta en este Congreso de Derecho Administrativo Global, Justicia y Medios Alternativos de Solución de Conflictos. En varios sentidos. Primero, aplaudir la iniciativa del Poder Judicial del Estado de México y de destinar los recursos materiales, humanos también, y el tiempo para el análisis de estos temas que hay que impulsar, o diríamos hay que reimpulsar. También me da mucho gusto estar participando en esta mesa con el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, el doctor Omar García Luna,
y el magistrado Sergio Valls Esponda, director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Con esto último quiero decir que el magistrado nos lleva ventaja en esta mesa. Tiene una mayor expertise en estos temas. Déjenme decirles que me parece relevante y me es muy grato asistir a un foro académico de esta magnitud y con estos temas, por lo imperante que es hoy en día el acceso a la justicia y tratar de que ésta efectivamente sea de manera expedita. Como todos sabemos, nuestros tribunales, independientemente de la materia que se dediquen, pero prácticamente todos están desbordados. Y esto hace que la justicia retardada pues realmente no sea una justicia en el sentido propio de la palabra. Luego entonces esto nos hace voltear la mirada hacia los medios alternativos de resolución de controversias. Quiero llamar la atención precisamente el voltear la mirada en medios alternativos de resolución de controversias en la materia administrativa. En la materia administrativa se ha convertido en un reto en razón del principio de legalidad que siempre ha actuado, pudiéramos decir, como una especie de camisa de fuerza, en donde la autoridad necesariamente tiene que transitar por cierta ruta, por ciertas fases, y llega un momento que se constriñe su actuar y no tiene una capacidad casi nunca de llegar inclusive a una negociación o a lo que implican muchas veces los medios alternativos, que es un poco un estira y afloja. En otras materias, pues los medios alternativos tienen ya cierta trayectoria. Sin embargo, en todas las áreas vamos viendo que se les ha dado un nuevo impulso y un impulso más profesionalizante. Hace un momento comentábamos en la mesa, ciertamente que si miramos hacia atrás en materia administrativa, por ejemplo, tuvimos y hemos tenido, seguimos teniendo a la Procuraduría Federal del Consumidor, que nació un poco con esa intención de un medio alterno de resolución de controversias, aunque realmente, pues, aunque se les llamaban conciliadores, pero realmente no han tenido esa profesionalización. Me parece que el tratar de profesionalizar estos medios alternativos de resolución de controversias y quienes van a participar en ello desde la mediación, la conciliación y no se diga aún más el arbitraje, los hace todavía o les va a dotar de mayor eficacia. Me parece que lo estamos tomando en serio este impulso a la administración de la justicia, inclusive en áreas que parecían dentro de lo administrativo todavía más restringido, como puede ser en la materia fiscal. La materia fiscal, hace algunos años que se implementaron los acuerdos conclusivos, ya como una primera forma de oralidad, pero también como un medio más expedito y un medio alterno a la resolución de controversias. A nivel local, de una manera bastante similar, en la Ciudad de México se implementó, le llamaron la mediación, pero en realidad es la misma figura que traen los acuerdos conclusivos. Sin embargo, yo diría que con un error, a mí me parece un error, porque al final
quien se encargue de la resolución de la controversia o cuando menos de la conducción del medio alterno, desde mi muy particular punto de vista, tiene que ser un tercero. Tiene que ser además alguien calificado y experto en la materia, pero sobre todo debe de tener esta imparcialidad bastante similar a lo que tienen los órganos formales de administración de justicia. En cambio, la mediación en materia fiscal en la Ciudad de México, pues la lleva a cabo la misma Procuraduría Fiscal. Entonces, por eso es que no ha resultado realmente tan eficiente. Sin embargo, quiero aplaudir este impulso que se le da hoy en día porque, en efecto, en la materia administrativa vemos que cada vez más tenemos la presencia de cuando menos la conciliación en temas, por ejemplo, de contratación, en temas de resolución de responsabilidades, pensando en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por citar alguno. Desde luego hay temas que todavía pues tienen alguna dificultad, o por la propia naturaleza no es conveniente la aplicación de medios alternativos de resolución de controversias. Creo que no es propiamente la materia administrativa, pero, por ejemplo, en materias de violencia de género, aquí no deben de caber los medios alternativos de resolución de controversias, pero no es el foro que nos ocupa hoy en día. Es interesante también, viendo la temática de las diferentes mesas y pensando en el derecho administrativo global, también dentro del esquema de la globalización del derecho administrativo, y seguramente quienes se han ocupado de este tema en mesas precedentes han hecho referencia a ciertos, llamémosle organismos, que a veces no son ni siquiera representantes propiamente de los gobiernos, sino que inclusive, o de los estados, muchas veces son organizaciones mundiales o bien internacionales, representantes de particulares, y que sin embargo tienen a cuestas llevar a cabo la regulación de determinadas materias. Pudiéramos pensar en la IATA, por ejemplo, una organización internacional de transporte, en donde no necesariamente sus integrantes son representantes de gobierno, sino de las diferentes empresas de transporte internacional. Y sin embargo, son estos entes, llamémosle así, quienes se encargan de establecer las directrices a las cuales se van sumando los gobiernos nacionales. O sea, es un tema muy importante el derecho administrativo global, y en este mismo contexto la resolución de controversias que se puedan dar en este tipo de organizaciones o en el contexto del derecho administrativo global. Y así como pensamos en el transporte, tanto el aéreo, el marítimo, es igual, es una organización constituida por las principales navieras del mundo, y ellas dictan las directrices
para que a su vez los gobiernos nacionales emitan la regulación o la normatividad. Pero lo mismo podemos pensar en un derecho administrativo global en torno a, por ejemplo, grupos de comunidades indígenas, ¿no?, que tengan a su vez la tutela de los grupos originarios o grupos indígenas. Luego, entonces, si combinamos ambos temas, derecho administrativo global y medios alternativos, resulta un ámbito de estudio bastante novedoso. Y hay que retomarlo porque lo platicamos también en el desayuno y ese es mi particular punto de vista. La globalización tuvo hace algunas décadas pues un gran boom, un gran impulso. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? Y sobre todo a partir en la misma pandemia y post-pandemia, una especie de un retroceso, retornos a nacionalismo, y en lo particular lo digo por grandes amigos de Latinoamérica que están participando, la doctora Miriam Ibanega, la doctora Natalia Chiu, por mencionar algunos, bueno, Iberoamérica, inclusive hablando del doctor Rodríguez Arana, Andy Mantilla Correa, que también nos acompaña aquí de Cuba. Y no me dejarán mentir, o sea, el querer conformar o unir a América Latina, pues no pasa de ser un discurso político. Quien en realidad de los líderes políticos latinoamericanos trae un verdadero proyecto de unificación de América Latina. Desde mi punto de vista, me parece que no lo hay y creo que foros como el de estos días pues nos llevan a replantearlos de qué es necesario. Tan solo el desarrollo de las nuevas tecnologías nos marcan una ruta a una nueva globalización, a lo mejor en otros términos, no lo sé, pero hay que reforzar estos temas. Por eso para mí es muy grato el estar participando, aunque sea algunos minutos, en este foro. Sin lugar a dudas, pues estos temas irán siendo explorados a mayor detalle e irán rindiendo frutos. La mediación, la conciliación, el arbitraje, todos mecanismos diferentes, pero al final con un mismo objetivo: coadyuvar a tener una justicia expedita y una justicia también calificada, profesional. Bien, pues por mi parte sería todo y quedo atenta a sus preguntas y a escuchar con mucho interés las siguientes participaciones. Muchas gracias. Le damos las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez y pues aspectos relevantes a destacar, como dice la doctora, pues bueno, habrá que buscar la interrelación del derecho administrativo global y los medios alternativos de solución de controversias. Y sobre todo uno de los puntos importantes a destacar es la profesionalización, en donde en materia administrativa se han dado algunos intentos por llevar a cabo estos medios alternativos. Sin embargo, hace falta el tinte de profesionalización, ¿correcto? Bueno, siguiendo con el programa, vamos a dar un fuerte aplauso, la bienvenida al doctor José Antonio Lozano Díez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, cuenta con diversos cursos de posgrado en distintas universidades extranjeras. En su trayectoria profesional se destaca como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana y miembro del Consejo de Rectoría de la misma universidad y el IPADE. Como docente, ha impartido clases de Derecho Público en la licenciatura y maestría en la Universidad Panamericana. Su labor académica se extiende a la enseñanza de la metodología de la investigación en programas de doctorado y maestría en Derecho, tanto en la Universidad Panamericana como en la Universidad de Salamanca,
España. Además, ha compartido sus conocimientos como profesor invitado en la Universidad Northwestern, Chicago, Estados Unidos, y en la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana, en colaboración con la Maxwell School de Nueva York. Le damos la bienvenida, estimado doctor. Gracias. Muchas gracias y muy buenos días. Es para mí un privilegio hoy compartir panel con las personalidades con las que me toca. Muchas gracias, un gusto. Ahora, agradecer desde luego al Poder Judicial del Estado de México, a mi querido amigo, el doctor Carlos Matute, por este impulso, al doctor Juan Manuel Otero, que sé que ha estado ayudando mucho en la organización, encontrar rostros además de grandes amigos también aquí el día de hoy. Bueno, pues la presentación que me toca o que intentaré hacer con ustedes el día de hoy es un intento de reflexión y de hacer conciencia del momento por el que estamos atravesando en el derecho administrativo, del momento que estamos pasando como humanidad, del momento que pasa la cultura, la política, la organización pública. Estamos ahora, y cada vez más pensadores en el mundo lo sostienen, frente a un verdadero cambio de época histórica. No se trata de una época de muchos cambios, que desde luego que los ha habido, cambios profundos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de percibir, de organizarnos socialmente, sino que es tan profundo que es este cambio de época. Y los cambios de época traen consigo profundidades y cambios estructurales en lo que entendemos por derecho, por sistema jurídico. Las personas que vivimos los cambios de época muchas veces somos menos conscientes de lo que deberíamos, de que estamos pasando por ese cambio. Para hacer una conciencia de lo que digo, si nosotros pusiéramos en grandes volúmenes la historia de la humanidad, habríamos pasado 4 grandes eras, 4 grandes épocas: la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de entrar a una 5ª época histórica. Muy pocas generaciones les ha tocado pasar por un cambio de era de esta naturaleza. El derecho administrativo, y en términos generales nuestro sistema jurídico, sin duda es hijo de la modernidad. Y como hijo de la modernidad tiene una serie de características paradigmáticas que lo llevaron a ser lo que es. Lo llevaron a que la propia modernidad y sus características como época histórica lo hicieran así. Algunas de las más relevantes fue del antiguo régimen a la modernidad, cómo pasamos de que el eje del derecho fuera la auctoritas a cambiarlo a la potestas, o sea que pasáramos de un derecho en el cual, por ejemplo, en la época clásica romana, inclusive todavía muchas figuras del derecho medieval, tuvieran como foco la búsqueda de personas que tenían un alto reconocimiento social para la solución de los asuntos jurídicos y convirtiéramos esto en un asunto de poder y soberanía. Ese es un cambio muy relevante, muy propio de la modernidad. Otro cambio relevante fue de esos 2 conceptos que existían, derecho, como la solución al jus o a lo justo, y la ley, que era un mecanismo de alguna manera para encontrar la solución, una brújula para facilitar los problemas, a convertir a la ley en fuente del derecho, a hacer una sinonimia, a hacer un sinónimo entre derecho y ley, a transitar de la idea del derecho al de la ley. Otra de las cuestiones que me parece esencial es la manera en que razonamos el derecho. Razonábamos el derecho en el antiguo régimen de una manera inductiva, o sea, íbamos de lo particular a lo general, así, a través de casos específicos íbamos construyendo, ese es el origen de la jurisprudencia actual, a la deductiva. Ahora nosotros vemos las leyes y de las leyes
interpretamos la realidad. Es una manera de pensar el derecho de forma lógica al revés, en un sentido contrario. Estas son características, no todas por supuesto, pero sí algunas muy destacables de lo que implicó el cambio a la época moderna en el derecho. Ahora que estamos en este cambio de época, ¿qué sucederá con el derecho? Y sobre todo con un derecho como el administrativo, que es hijo de la modernidad. Un derecho que surge como rama autónoma, pues en el momento culmen de la modernidad que se da al momento de la Revolución Francesa. Una modernidad que había iniciado antes, pero que va procesándose y que en ese momento llega, y ahí surge esta nueva rama del derecho. Entonces, una rama del derecho que es hija de la modernidad, ¿qué tendrá que responder en un momento en el cual se agota la modernidad? Y esa es la cuestión que hoy vengo a presentarles, la conciencia que hoy quiero traerles aquí a esta ponencia. Algunos datos que me parecen importantes. ¿Cuándo inicia este cambio de época histórica o cómo inicia en los últimos años? Porque son procesos que van bastante complejos, que llevan tiempo. Son procesos que de alguna manera están llenos de aspectos de distintas ramas. Pues esto inicia de manera muy clara a finales de la década de 1980. En esa década, muchos recordarán, el año de 1989 fue un año bastante paradigmático en la historia contemporánea. Ese año caía la cortina de hierro, caía el muro de Berlín, y ese mismo año empezábamos a pensar en un mundo globalizado, un mundo en el cual las ideologías quedaban en el pasado, un mundo en el cual prácticamente todos los debates quedaban, sobre todo en materia política e ideológica, superados. Nos duró muy poco la idea. En poco más de una década, con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, esto brincaba por los aires. Pero ya en ese momento de 1989 se empezaba a hablar del agotamiento inclusive de la modernidad. Se hablaba de la posmodernidad, de esta idea que se empezaba a visualizar, todavía no muy clara, sin un nombre propio claro, porque posmoderno quiere decir lo que sigue después de la modernidad, pero no se entendía exactamente a qué se refería. Y en ese mismo momento de optimismo y de desgaste de la modernidad, también empezamos a vivir y a ver que empezábamos a vivir como humanidad un momento totalmente inédito. Esto lo descubrió un centro de pensamiento que está en los Estados Unidos, que se llama RAN, por sus siglas RAN, está en Santa Mónica, California, y empezaron a hablar de que esta generación nuestra era la generación del momento VUCA, en inglés traducido al castellano el momento VICA, una generación que vive en un altísimo grado de volatilidad, o sea que los cambios que tenemos son a tal velocidad que no acabamos de digerirlos cuando ya estamos en lo siguiente. Imagínense eso para un derecho regulatorio que tiene que ir haciendo leyes cuando las cosas cambian a esta velocidad. Un mundo también de incertidumbres, es la I de VICA, un mundo en el cual es muy difícil prever lo que va a suceder. No les digo ya los siguientes 5 años, lo que va a pasar los siguientes meses. No tenemos ya posibilidades. Cada vez los pronósticos son más inexactos en todo el mundo. Un momento de gran complejidad, porque es un mundo cada vez más difícil de comprender. Y uso aquí la palabra comprender con H intermedia. Y ese es otro gran reto para el derecho administrativo. Un mundo incierto y complejo, es un mundo muy difícil de gobernar, de regular, de plantear. Y un mundo ambiguo, un mundo de pocas claridades. Y si ya nos encontrábamos con el crecimiento de este momento VICA en el mundo durante la década de los años 90, principios de los 2000 y siguientes años, estábamos en esa situación cuando a finales de septiembre del año 2019 nos llegó una noticia que nos llamó la atención. En esa época yo estaba todavía en la rectoría de la universidad y nos preocupaba la noticia de que un nuevo virus había aparecido en la ciudad de Wuhan, un virus de la familia corona, pero de una masa 10 veces más grande que el virus de la influenza.
más contagioso y más letal. Y aunque nos preocupó mucho, la verdad de las cosas es que no acabábamos de ver la gravedad y el impacto que esto iba a tener. Y no lo veíamos porque recordábamos a mediados de la década de los años 90 aquel virus que ustedes recordarán de la gripe aviar, que había sido letal. Recordábamos el H1N1 en el año 2009 que afectó a nuestro país y entendíamos que era una cuestión grave, pero jamás de las dimensiones que fue. Una crisis sanitaria, la más grande en 100 años, que fue seguida de la más grande crisis económica desde que tenemos historia económica documentada. Nunca México ha tenido en un año una caída del 8,5% del PIB, en ningún otro año, en ninguna otra crisis económica. Una crisis educativa, una tercera crisis. Aquí en México, un abandono del sistema educativo nacional de más de 5 millones de estudiantes en el curso escolar 2021. Y una crisis psicológica también, una crisis de ver el mundo hacia adelante. Y esa gran crisis sacudió de tal manera a la población que hoy estamos transitando un nuevo momento que es el que terminó de darle a ese agotamiento de la modernidad, a esa posmodernidad, el paso a ser una nueva era. Empezamos a vivir un nuevo momento, ya no tanto el VICA, sino que en inglés se llama el momento Bani o Fani en castellano. Un momento de altísima fragilidad, porque hoy nos sentimos vulnerables, nos vemos capaces de ser heridos, como lo dice el diccionario de la Real Academia. Un momento de altísima ansiedad, es un momento en que las personas vemos con dificultad y miedo el futuro. Un momento de no linealidad, ¿esto qué significa? Un momento en el cual se ha perdido mucho el sentido común, en el que las causas y las consecuencias parecerían no ser proporcionales, y un mundo incomprensible. Y eso es lo que da origen a lo que ya algunos empiezan a llamar la nueva época histórica, a la cual se le ha llamado la época de la artificialidad. Y el gran reto del derecho administrativo es ver cómo se adapta a esta nueva era de la artificialidad, en el que características que tiene la era significan una ruptura, una limitación, una necesidad de adaptación del derecho administrativo. Aquí puse 4 que dan una idea muy clara de por dónde el derecho administrativo hoy tiene retos en esta era de la artificialidad. Primero, la inmediatez. Es una época de una velocidad y cambios tan relevantes, tan rápidos, que es muy difícil ir adaptando el sistema del derecho administrativo a esos cambios. Hace unas semanas hablaba yo con los directores jurídicos de algunas empresas de tecnología, el caso de Google en México y el caso de Facebook. Abogados que me decían, es que hoy no tenemos resuelto en las instituciones jurídicas muchos de los problemas digitales, desde las monedas digitales como el Bitcoin hasta muchas relaciones obligacionales entre las personas que no se adaptan a nuestra regulación actual. Qué gran reto para el derecho administrativo. Por supuesto, la inteligencia artificial, una inteligencia que lo que está haciendo en su desarrollo es empezar a plantearnos una nueva realidad bajo parámetros que se resuelven a sí mismos. Una nueva realidad en la cual muchas de las soluciones jurídicas ya no van a requerir de una persona que las esté pensando, que en los próximos 10 años va a cambiar completamente el panorama laboral. ¿Cómo se regula la inteligencia artificial? La han tenido que apagar ya 4 veces porque se está autosumando y lo ha pedido el Congreso de los Estados Unidos. Es un reto enorme que ya tenemos enfrente en el derecho administrativo. Los nuevos paradigmas que estamos viviendo, paradigmas que tienen que ver con la personalidad jurídica, paradigmas que tienen que ver con el sentido de lo que entendemos por democracia, de lo que entendemos por derechos humanos. Es un gran reto también este cambio paradigmático, pero sobre todo también, hay que decirlo, cada vez más en los países del mundo, las finanzas públicas, el dinero con el que cuenta el Estado para cumplir sus funciones, es menos porcentualmente
que el tamaño de las economías. Eso pasa en todo el mundo. Aquí en México, por ejemplo, hace no muchos años, más del 90% de las exportaciones de este país eran petroleras y estaban de alguna manera pegadas a las finanzas públicas. Hoy no llegan al 4%. Hace no muchos años, en este país, el tamaño que tenían las finanzas públicas con relación al PIB era de más del 70%. Hoy no llega al 15 o al 16%. ¿Eso qué significa? Que cada vez nos empezamos a dar más cuenta de que lo público tiene que ser redefinido en esta nueva era de la artificialidad. Lo público ya no es solamente lo estatal. Lo público va a tener que empezar a impactar con lo ciudadano, con el espacio público en los términos que hablaba Hannah Arendt. Lo público como superior a lo estrictamente del gobierno. El gobierno es una parte de lo público y el derecho administrativo se tiene que adaptar a ya no ser solamente un derecho gubernamental, sino convertirse en un verdadero derecho de carácter público. Es otro de los grandes retos. De una manera resumida, aquí puse como esos 3 de los grandes retos que me parece que en esta era de la artificialidad tiene el derecho administrativo. Esta nueva visión de lo público, entender esa adaptación, esa nueva misión, esa nueva redefinición del derecho administrativo, que tarde o temprano va a llegar y está llegando. Veamos cómo hoy en muchos foros, en muchos aspectos, por ejemplo, en lo que es la inversión pública en muchos países, tenemos las alianzas pública-privadas. En México tenemos una ley de APPs, por poner un ejemplo, porque lo público está siendo muy superior por necesidad de financiamiento y por visión a simplemente lo que el Estado puede hacer y ayudar. Un paso de la regulación que siempre va atrás en la inmediatez, que siempre vamos a llegar tarde en las discusiones públicas, a lo que ya está ocurriendo en la realidad, a la adaptación, un nuevo modo de llegar, si me lo permiten, y allí puede ayudar mucho la inteligencia artificial, a adaptar los cambios regulatorios al momento, en tiempo real, porque cada vez más vamos a ir alejados de la realidad. Y un derecho administrativo que pase de ser simplemente un derecho que ordena, regula, que esa ha sido su gran misión, a volverse un derecho de carácter estratégico, a empezar a marcar el rumbo del futuro de la sociedad y del mundo. Miren, en la Roma antigua, sobre todo en la época del Senado, en la República más clásica, en el derecho más perfecto romano, una cosa que era clara es que los juristas planteaban no solamente soluciones de orden jurídico, sino que conllevaba ese orden jurídico el orden social, o sea, el proyecto, lo que hoy llamaríamos proyecto de nación, el proyecto estratégico. Luego nos convertimos con la modernidad en un derecho que ordenaba lo que otros definían como proyecto de nación. Ahora tenemos que volver otra vez a poner en ese papel al derecho administrativo, que pase de una simple ordenación a convertirse en un centro de estrategia. Retos importantes, sin duda, los que hoy tenemos, retos que sacuden los mismos cimientos del derecho administrativo, retos en los cuales la visión moderna del derecho administrativo se encuentra muy limitada y retos para los cuales hoy tenemos que pensar en nuevas herramientas para esta rama tan importante de la profesión como es el derecho administrativo. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor José Antonio Lozano Díez respecto de su maravillosa exposición y tendríamos que destacar que el derecho administrativo efectivamente es una rama autónoma y a la fecha tiene grandes retos derivados de los cambios que se están dando de época y que eso tiene impacto en los cambios de tipo legislativo, lo que requiere una gran adaptación
del derecho administrativo, en donde lo público va más allá del gobierno y del propio Estado. El derecho administrativo, como dijo el doctor, debe ser un derecho estratégico. Muchísimas gracias, doctor. Continuando, vamos a dar la bienvenida al doctor Omar García Luna. Él es profesor investigador en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, es doctor en Filosofía por la Universidad Veracruzana, es maestro en Ciencias Sociales y licenciado en Derecho. Cuenta con una trayectoria docente de más de 20 años en distintas universidades públicas y privadas, entre las que destacan la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo y la Universidad de Anáhuac. Sus líneas de investigación principales son la teoría jurídica contemporánea, el pragmatismo de John Dewey y las relaciones civiles militares. Le damos un fuerte aplauso al doctor Omar García Luna. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Antes que nada, por supuesto, quisiera dar las gracias a los organizadores, a nuestro anfitrión, el doctor Sodi Cuellar. En particular, en lo personal, quiero dar las gracias al doctor Carlos Matute por la atenta invitación que me hizo a participar en este tan importante foro, en el cual, debo decir, he aprendido mucho. Para mí ha sido revelador en muchos sentidos. En primer lugar, me vine a enterar a estas alturas de mi vida que hay algo como el derecho administrativo global. Para tranquilidad mía, me di cuenta que no fui el único que se está enterando de esta situación. Y todavía otra revelación: entre los especialistas del derecho administrativo no existe consenso en que podamos hablar todavía de algo como el derecho administrativo global. Y sin embargo, bueno, se han dicho cosas muy interesantes. Insisto, yo he aprendido mucho. Se nos ha hecho notar que vivimos en una época globalizada, con todo lo que eso pueda significar en cuestión de relaciones sociales, económicas, políticas, y que vivimos en una época de transformación, como nos lo ha hecho notar el brillante panelista que me antecedió. Se nos ha hecho notar que esta transformación del derecho, que para empezar, bueno, pues se pone en duda incluso si cabe el epíteto derecho, incluso se pone en duda si cabe el epíteto administrativo, y se pone en duda si es que cabe el epíteto de global cuando nos referimos al conjunto de prácticas jurídicas a las que se ha hecho alusión en estos 3 días. Pero estas prácticas trastocan lo que entendemos por Estado, trastocan lo que entendemos por público y, por supuesto, trastocan lo que entendemos por derecho. Una de las profesoras más connotadas en la materia de Derecho Administrativo Global justamente nos señala que el gran reto para empezar a hablar de Derecho Administrativo Global es decidirnos o platicar a profundidad qué es lo que entendemos por derecho para estos efectos, y yo no podría estar más de acuerdo. La mesa en la que se me ha hecho el honor de invitarme tiene que ver también con la justicia global. Y en ese sentido quisiera yo comenzar señalando que cuando hablamos de justicia global pudiéramos entenderlo en 2 sentidos. Uno, cuando hablamos de los principios de igualdad, de equidad, ya no nada más dentro de los confines de un Estado, de una comunidad, sino a nivel global. En ese sentido, una definición de justicia global que me gustó mucho y que encontré, nos dice que la justicia global rompe con la separación tradicional entre relaciones intranacionales e internacionales y extiende el análisis moral a todo el campo. Fíjense qué bonito, extiende el análisis moral a todo el campo. La otra connotación de justicia moral, que tiene más que ver con lo que nos platicó la doctora que me antecedió, pues tiene que ver con la resolución de conflictos, no nada más en sede nacional, sino en sede internacional,
global. Me parece que lo que voy a comentar a continuación, pues de algún modo tiene que ver con ambas cosas. Y pues no se trata más que una serie de consideraciones, de observaciones que me tomé el atrevimiento de ir apuntando y que quiero compartir con ustedes desde mi trinchera. Como lo escucharon, pues soy un simple profesor universitario y lo que diga acá seguramente parecerá sacado de una clase de las que se escuchan todos los días en las facultades de Derecho o de otras disciplinas, pero pues uno hace lo que puede, ¿no? En ese sentido quisiera trabajar como hipótesis de trabajo que esta serie de acontecimientos a los que nos referimos cuando hablamos de derecho administrativo global y que para efectos de esta ponencia doy como ciertos, o sea, no nos ponemos de acuerdo en qué son, pero los doy como ciertos, a final de cuentas eso es indiscutible. Se han creado instituciones, organismos internacionales que funcionan a través de mecanismos regulatorios que ya no se corresponden con los modelos de derecho nacional, que son de existencia indiscutible, y a esos me quiero referir. En ese sentido quisiera proponer como hipótesis que estas instituciones no funcionan a través del modelo clásico de reglas bajo el cual pensamos funcionaron los sistemas de derecho nacional, sino que funcionan a través del modelo de reglas y principios como modelos explicativos de lo que es el derecho, que en su momento ya se propusieron hace más de 40 años y que desde mi punto de vista representaron un cambio de paradigma que ha contribuido a transformar nuestros sistemas jurídicos, aunque todavía no acabamos de transitar en ese cambio de paradigma. Me parece que seguimos todavía en ese tránsito. Y al mismo tiempo, quisiera pensar que los tomamos como prueba o como evidencia de que esas teorías jurídicas fueron acertadas. Esas nuevas prácticas también creo nos exigen repensar esas teorías y proponer modos de afinarlas para que sirvan precisamente para lo que se propusieron, que es describir, pero también prescribir nuevas formas de pensamiento jurídico. En ese sentido, bueno, pues es de todos conocido que, perdón por la generalización, ¿no? Pero son, digamos, teorías más o menos de uso, digamos, popular entre quienes estudian Derecho. Me quiero referir en este momento a las propuestas teóricas de los profesores Ronald Dworkin y Robert Alexy. Como ustedes saben, Ronald Dworkin propuso por ahí de los años 70 una teoría que iba en contra del positivismo jurídico y nos decía, los sistemas jurídicos contemporáneos no funcionan o no son sistemas de reglas nada más, es decir, de enunciados jurídicos contenidos en una norma, los cuales, digamos, tenían que ser cumplidos o no, sino que también ya empiezan a ser cada vez más representativos los enunciados jurídicos tipo principio, es decir, normas que no se cumplen sí o no, sino que se pueden o no cumplir, se pueden cumplir en un cierto grado y que batallamos para incluso decidir si existen o no esos principios. Siguiendo esta dinámica surgieron otras teorías de la interpretación jurídica. La más conocida en nuestro medio me parece que es la de Robert Alexy. Quizás por una cuestión cultural, nuestro sistema jurídico, nuestra doctrina jurídica abreva más de los sistemas europeos que de los sistemas norteamericanos. Sin embargo, bueno, quisiera referirme sobre todo a las tesis que en su momento propusiera Ronald Dworkin. Ronald Dworkin básicamente lo que nos dijo es que a través de los principios el sistema jurídico se abre a la moral. Y no nos propuso, como Robert Alexy, un método esquemático, digamos, razonable para poder aplicar estos principios. Nos propuso un método, digamos, intuitivo, en donde un juez ideal sería capaz de crear sistemas
completos morales para poder solucionar y encontrar en los casos difíciles aquellos principios que nos dijeran cómo resolver un caso concreto cuando los sistemas de reglas no nos ofrecieran la respuesta. Algo que en unas palabras muy bonitas nos acaba de expresar el doctor recientemente que me antecedió en la palabra. Es decir, parece ser que los sistemas jurídicos contemporáneos, los sistemas normativos, no nos ofrecen todas las respuestas, pero hay que buscarlas. Y bueno, en ese sentido, tanto la teoría de Dworkin como la de Robert Alexy han sido ampliamente discutidas y han sido ampliamente criticadas. Y sobre ese punto quisiera yo hacer un poquito de énfasis. A final de cuentas, las teorías son para discutirlas. Y en el ámbito iberoamericano se han hecho importantes y serias críticas. Por ejemplo, se les ha señalado que aquellas normas que decimos son principios, en realidad también pueden comportarse como reglas, con lo cual, dicen quienes sostienen esta postura, se desdibuja la distinción. En ese sentido, me gustaría señalar que también parece ser que las cosas pueden funcionar al revés, es decir, aquellos enunciados jurídicos que aparentemente son reglas, si los analizamos un poquito, pudieran funcionar como principios o contienen principios, con lo cual, bueno, pues la crítica creo que se desdibuja. Se ha hecho notar, por ejemplo, que en el pensamiento de estos autores, los principios jurídicos más importantes el día de hoy son los derechos humanos. Y que entonces esta distinción entre reglas y principios, si nos atenemos a que se nos dijo antes, todos los principios pudieran funcionar como reglas, pues quienes sostienen una crítica en el sentido de que esta distinción reglas-principios únicamente tendría sentido si es que en un sistema jurídico nacional determinado no estuvieran reconocidos los derechos humanos. Por lo tanto, entonces sí ya entra en juego el concepto de derechos humanos como principios, lo cual tampoco me parece del todo acertado, porque es posible que en un sistema jurídico nacional se reconozcan derechos, pero no toda la gama de derechos que en su momento se reconocieron ya en sede internacional. Y finalmente, bueno, se ha hecho una crítica también, creo, un tanto trasnochada, en el sentido de que tanto las teorías de Ronald Dworkin como de Robert Alexy no estaban pensando tanto en lo que estamos viviendo hoy día en los sistemas jurídicos internacionales de derechos humanos como en los sistemas jurídicos nacionales. Ese es, digamos, un punto común con otros pensadores como como Luigi Ferrajoli en su momento, que expresamente en sus obras señalan están pensando en los sistemas jurídicos nacionales, no tanto en los internacionales, quizás porque en el momento en que ellos escribieron, chequemos 60, 70, 80 del siglo pasado, todavía no parecían tan consolidados los sistemas jurídicos internacionales. Sin embargo, bueno, la crítica que yo quisiera plantear en este momento, y que creo que es fundamental para los temas que hemos tratado, es que tanto en Dworkin como en Alexy trabajan a partir de un concepto de moral que me parece se encuentra rebasado y que deberíamos reconsiderar si es que aspiramos a que no solo el derecho administrativo o el derecho administrativo global, sino el derecho en general sea capaz de enfrentar y superar los retos de los cuales nos ha hablado el doctor que me precedió. En ese sentido, bueno, pues la exploración está abierta, y yo en su caso, en este momento, solo vengo a plantearles una de las posibilidades que creo, y pues me parece plausible, y es quizás porque la conozco, o medio la conozco, ¿no? En ese sentido, el tema, o me parece la pregunta principal, es cuestionarnos qué son los principios jurídicos, o en general qué son los principios. Y cuando contestamos la pregunta nos damos cuenta que cuando hablamos de principios, pues estamos hablando de las relaciones entre el derecho y la moral. ¿Y qué entendemos por moral? Quizás es la pregunta crucial. ¿Qué entendemos por moral? Tradicionalmente en los estudios jurídicos tenemos dos respuestas: el positivismo y el naturalismo. En el naturalismo nos montamos sobre una visión de la moral
objetivista. ¿Qué quiere decir esto? Pensamos en valores objetivos estáticos, es decir, como la justicia, como la igualdad, la equidad. Son los valores, digamos, que de repente llamamos con más ahínco y con más frecuencia en nuestros discursos, en todos los niveles de la práctica jurídica. Y pensamos que estos valores existen y que los podemos alcanzar. Desde el juspositivismo se nos enseñó, pues estos valores no tienen ningún sentido. Y claramente ninguna de estas dos posturas nos ofrecen una salida para el momento en el que estamos. En ese sentido creo que recurrir a posturas filosóficas como el pragmatismo norteamericano nos ofrecen una vía, una tercera vía, que hoy están de moda, para entender qué es la moral y cómo se relaciona con el derecho. Desde esta postura, desde el pragmatismo norteamericano, la moral no es un conjunto de valores prefijados con un nombre que no es más que una etiqueta. Los valores, los principios, los vivimos en nuestra actuación día con día, no nada más en el ámbito jurídico, por supuesto, sino en nuestra vida cotidiana. No se puede establecer desde el pragmatismo norteamericano una jerarquía predeterminada de valores, la tenemos que encontrar con la práctica. Bueno, yo sé que el tiempo ya lo tengo encima, pero esta postura que les platico, esta perspectiva, me parece que describe las prácticas que realizamos todos los días los operadores del derecho. No nada más en sede jurisdiccional, sino en cualquier otra sede en donde tengamos que explicar y decidir qué es el derecho. En ese sentido se rompe totalmente la idea del derecho como orden normativo y entramos a un derecho como un producto social en construcción. Y me parece que ese concepto de derecho responde a esas exigencias que nos han planteado los especialistas que tenemos enfrente en la globalización y en el derecho administrativo global. Por supuesto, insisto, esto no es más que una postura personal, una hipótesis de trabajo, pero que creo que sirve para el análisis y para la discusión. Ya en aras de cerrar, y porque tengo el tiempo encima y para no aburrir los demás, quisiera quedarme con las palabras de uno de los panelistas en la primera mesa, cuando nos dijo que el derecho administrativo, que hoy en día de repente pareciéramos entender como el conjunto de normas que regulan la administración pública, en realidad nació y debería ser visto como la práctica jurídica para proteger los intereses comunes y proteger a la persona humana. Me parece que si llegamos a construir un derecho administrativo global, tendrá que ser bajo esa idea, tratando de superar los encasillamientos que en su momento tuvimos dentro del derecho positivo y abrirnos a nuevas ideas. En mi caso, bueno, les quiero proponer esta vía de estudio o de discusión, pero no es más que una vía de las muchas que tendremos que explorar para buscar alternativas y enfrentar los retos que vienen por delante. Muchas gracias, muy amables. Bueno, le agradecemos al doctor Omar García Luna por su brillante exposición y en este sentido, dentro de los puntos relevantes a destacar, creo que es que dentro del derecho administrativo global un punto clave es la justicia global. En este caso, este derecho administrativo global y la justicia global van más allá de las fronteras de un Estado. Y por otra parte, también debemos de considerar que el derecho es un producto de carácter social. Pero sobre todo yo creo que tenemos que enfatizar que hoy en día también tenemos nuevas teorías, por ejemplo, acerca de la justicia, ¿no? La teoría utilitaria, la justicia libertaria o la teoría económica social, que también, junto con el doctor que nos dice que cambiamos de época, debemos de ajustarnos a estas nuevas teorías, ¿no? Acerca de lo que es la justicia que normalmente nos decía Ulpiano. Pero bueno, le damos muchas gracias al doctor. Siguiendo con nuestra exposición, con esta mesa, le damos la bienvenida y un fuerte aplauso al magistrado Sergio Valls Esponda. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y con cursos de especialización en reconocidas instituciones nacionales e internacionales. Se destaca como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Colegio de Estudios Jurídicos de México.
Su experiencia docente se complementa con la publicación de más de 100 artículos y ensayos en diversos medios impresos. Además de que destaca labor académica, ha desempeñado roles clave en el ámbito judicial y de derechos humanos. Su carrera incluye funciones como secretario técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionado del Instituto Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y municipios, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cargo que ocupa desde el año de 2010. También es actualmente director del Centro de Mediación desde el año 2020 y actualmente también es presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Le damos la bienvenida al magistrado Sergio Valls. Muchas gracias. Es un canijo Guillermo porque le mandé una tarjetita que le puse nada más di que soy magistrado y que actualmente soy presidente del Consejo Nacional. No quiero que me comparen con las otras personas de la mesa, por favor, no digas más, pero bueno, no me hizo caso. Es un gusto estar con todas y con todos. Me toca dar el saludo de parte del magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Agradecer, por supuesto, a don Carles Matute, gran amigo desde hace muchos años, y pues decir que es un honor compartir la mesa con los académicos y académica que nos acompaña. Me siento nadando entre tiburones. No se preocupen, soy el último, voy a cumplir con los cánones que marca para el último expositor, que es hablar fuerte para que se escuche y para despertarlos, hablar claro para que se entienda y hablar breve para que se aplauda. Entonces lo vamos a cumplir sin duda. Decirles también que, bueno, el diseño de la mesa siempre es un poco incómodo para quienes tomamos nota. No sé si nos vieron ahí, hasta se me cayeron los papeles. Dicen que estas mesas las inventaron para los políticos, que no tienen nada que apuntar, que todo se lo van a inventar. Entonces acá para nosotros a veces nos hace falta ahí una mesita para tomar notas. Y aprendimos mucho, ¿no? Lo que vamos a dar ahora con la doctora Venegas, que además de recordarnos aquella frase de Bentham de delay justice is deny justice, ¿no? Justicia retardada es justicia denegada, pues también nos hizo un recuento de cómo se incorporan los medios alternativos en la administración pública, en la Profeco, en la Prodecom, en la CONAMED. Ella nos platicaba, gracias al doctor Lozano, siempre es muy reflexivo en sus intervenciones, nos dice que somos hijos de la modernidad, también que ya estamos en la posmodernidad. Entonces quizá es tiempo de empezar a hablar de la posjusticia, de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Nos hizo una pregunta que dice, ¿cómo nos adaptamos? Que lo que encierra esta pregunta es decirnos, estamos desadaptados. Somos unos desadaptados a las necesidades jurídicas insatisfechas de personas, familias y empresas de nuestro país. ¿Cómo nos adaptamos? Debemos de reflexionar y darnos cuenta que dejamos de ser tan importantes y tan necesarios como seguimos creyendo que lo somos el gremio jurídico. Por eso estoy feliz de estar en una escuela de Derecho, feliz de estar con académicos, porque es ahí en donde debemos de tomar la iniciativa. En abril apenas se instaló por la presidenta de la Corte el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Tuve la fortuna y el honor de ser electo presidente de este consejo y a la primera persona que fui a visitar como presidente fue la doctora Venegas. ¿No? Me recibió de inmediato, cosa que agradecemos mucho, y platicamos ahí, ¿no? Porque es ahí, en los estudiantes, en donde está la esperanza. Me siento parte de una generación perdida, porque nos cuesta demasiado trabajo entender este cambio radical de cómo debemos entender, estudiar, enseñar y aplicar la justicia hoy en día. Muchos foros con abogados, pues les recuerdo, el año pasado vieron 650,000 controversias en materia comercial electrónica. ¿Saben cuántos abogados o jueces se necesitaron para resolverlas? ¿Saben cuántos edictos se publicaron, cuántos emplazamientos se hicieron o cuántas sentencias se incumplieron? 0. Porque existen otros mecanismos para solucionar esas controversias. Ya no somos tan importantes.
Entonces hay que empezar por ahí. Y el doctor García, pues bueno, nos recuerda esto de la globalización en lo que estamos en el foro, y aunque hoy de pronto parece que lo único que es realmente global es la injusticia. La violación constante, permanente a derechos humanos. Eso parece lo que está globalizándose realmente. Después, bueno, hizo una alusión a Dworkin y a Alexi, tan conocidos en estos foros, y que debo de agradecer también a ellos y a la forma en que sus teorías han sido recibidas en la justicia nacional, el haberme convencido a irme hacia los medios alternativos, después de 10 años de integrar salas de apelación y de ver la forma en que la ponderación, la creación judicial y creatividad estaba terminando con la predictibilidad de la justicia, con la seguridad jurídica que eso implica, me di cuenta que es mucho mejor y un espacio mucho más seguro de justicia estar en donde las personas generan sus acuerdos y se crean ahí los convenios necesarios. Vamos a hablar brevemente de la ley general. Hay una nueva ley general, de medios alternativos, publicada muy recientemente, el 26 de enero de este año, entró en vigor al día siguiente. Tenemos un año para armonizar las legislaciones locales. Recuerden, es una ley general. Esto quiere decir que cada entidad federativa continuará con sus legislaciones locales en la materia y tenemos un año para armonizarlas, pero esta ley tiene un artículo que a mí me encantó, el artículo 4 transitorio, que dice: aquella entidad que no armonice en el año que nos dio su legislación local, esa legislación será abrogada y la ley estatal será esta ley general, la que se aplique en el Estado. Atrevido, pero bueno, yo creo que es una buena noticia, entre otras particularidades de esta ley, que es un gran triunfo el haber logrado su publicación, después de una larguísima omisión legislativa. Esto proviene de una reforma constitucional del 2017 que dio 180 días para crear esta ley. Pasaron 2.546 días para tener la ley y en mucho ayudó un amparo, ¿no?, que obligó a que el Senado emitiera la ley y que afortunadamente hoy ya la tenemos entre nosotros. Esta ley, que tiene esta larga data, ¿no?, tiene varios antecedentes además de este. El primer antecedente es la incorporación constitucional en el artículo 17, 2008, recordaremos en el marco de la reforma penal, de una frase fabulosa. Inicia diciendo: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Punto. Ahí está en la Constitución. No dice las leyes penales, las leyes civiles, no, las leyes preverán. Y creo que hay omisiones legislativas en todas las materias, porque la Constitución lo dice desde 2008. Después del punto dice: en materia penal asegurarán la reparación del daño, bla, bla, bla. Pero eso está ahí clarísimo desde hace demasiados años. Después, en 2017, hay otra incorporación a ese mismo artículo, párrafo 5, en el que señala: las autoridades privilegiarán la solución de la controversia ante cuestiones procedimentales. Digo, más claro ni el agua. Las autoridades, no dice qué autoridades, las autoridades privilegiarán la solución de la controversia ante cuestiones procedimentales. Creo que también está clarísimo. Claro, los jueces decíamos, bueno, pero no nos dice cómo. Danos las herramientas, instrumentaliza el precepto para que lo podamos entonces lograr. Y es entonces cuando, después de estas reformas que fueron origen de, se recordarán, de los diálogos por la justicia cotidiana, que se tocó la materia administrativa, la materia civil, la materia familiar, todas las materias no penales, y bueno, las conclusiones de esos diálogos, algunos lo recordarán, las conclusiones fueron durísimas para todos, ¿no? Fue a un abril de 2016, o sea, ya hace muchos años, 8 años, que se dijo en esas conclusiones
frente a los ministros de la Corte, a los presidentes de los tribunales superiores, a la Universidad Nacional. Bueno, estábamos todos ahí y que se dijo, la justicia en este país tiene 4 características. La justicia es compleja, no se entiende. La justicia es lenta, se retarda. La justicia es cara, le cuesta mucho a las personas acceder. Y la justicia es discriminatoria. Esas fueron las conclusiones de los diálogos por la justicia cotidiana. Después de esta tremendo declaración del CIDE y de Jurídicas de la UNAM, entonces fue cuando se incorporan a la Constitución las grandes reformas. Hay 73 constitucional, son competencias del Congreso de la Unión legislar en artículo 29-A, fracción 29-A del 73, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y es así como tenemos ya por fin nuestra deseada ley. Esta ley incorpora un capítulo 8. Capítulo 8 que habla de la mediación en sede administrativa. Algo novedoso, atrevido, que provoca que se levanten muchas cejas, que hay demasiada gente refractaria porque dice, oye, es imposible que exista mediación en relaciones asimétricas. Un principio de la mediación es la asimetría entre las partes. Por eso es muy bueno, aceptable y necesario en temas como el civil, como el familiar. Ahí es donde debemos incorporar la mediación y sobre todo en comercial. Pero en administrativo, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Quién dice? Es el Estado quien está otorgando acá es una de las partes en conflicto. Pues no, creo que la ley y los razonamientos que llevan al Senado de la República en la exposición de motivos a llevar estas materias, esta materia de mediación en tema administrativo nos da mucha claridad. Nos dice, y no solamente es por el enorme rezago que se tiene, ¿no? Porque se tiene un rezago muy considerable en materia administrativa en diversas fuentes. Entonces, se excluyen algunos temas como responsabilidad de servidores públicos y en algunas fases, porque sí hay mediación para reparación de daño, para poder ver los tiempos, los modos, bla, 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 pero excluye algunas materias, pero deja abiertas muchas más. Entonces, yo creo que es muy claro la intención que tiene el capítulo 8, tiene 5 capítulos, 5 partes, secciones, ¿no? Dentro de este capítulo 8, y ahí nos van desagregado quiénes la van a hacer, cómo la van a hacer. Van a decir, bueno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa creará su centro de mecanismos alternativos en materia administrativa y cada uno de los tribunales estatales hará lo propio. Van a establecer también allá un Consejo Nacional, como el que ya instalamos en las otras materias, y a partir de ahí se emitirán los lineamientos para la capacitación y certificación de quienes serán los facilitadores en materia administrativa, que son muy distintas las características a quienes lo serán en otras materias, y eso es bueno. También la forma en que se va a procesar los convenios en esta materia es muy distinto. En las otras materias no administrativas será directamente a través de los facilitadores que lo ingresarán a los poderes judiciales para su registro. Acá no. En materia administrativa será a través de los magistrados instructores quienes deberán revisar, validar estos convenios para entonces sí causen cosa juzgada, causen estado. Es un mecanismo muy interesante. Hay que estar muy alertas, están trabajando, están en marcha desde hace ya algún tiempo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, varios tribunales locales lo están haciendo también de maravilla. Creo que es una enorme oportunidad. Y ahí en la exposición de motivos se deja sentir un tema que me parece de la mayor relevancia. La intención no solamente, o no principalmente debe ser terminar con esos rezagos. La intención que buscan es la de prevención. Vamos a encontrar los mecanismos que nos permitan prevenir que esto llegue a judicializarse. ¿Cómo? Pues ahí nos dan una serie de recetas, de puntos que vale la pena estar atentos y poderlos encauzar. Seguramente el próximo año, cuando Carlos Matute nos vuelva a invitar
a estos extraordinarios congresos. Estaremos hablando ya de este Consejo Nacional de Mecanismos en materia administrativa, de su implementación. A lo mejor Carlos ya es un importante facilitador en temas de justicia administrativa, que seguramente lo haría muy bien, pero vamos bien, vamos en el camino correcto. Me parece que no hay otra forma de adaptarnos a las necesidades jurídicas insatisfechas hoy que buscar los mecanismos alternativos o adecuados. Yo sigo un poco peleado con lo alternativo, porque alternativo en español, porque finalmente lo copiamos de los ADRs, de los Alternative Dispute Resolution, siempre nos da una imagen como de algo secundario, accesorio, ¿no? Cuando hablamos de medicina alternativa, bueno, hay una y está la alternativa, ¿no? Que es la otra, pero no, acá son mecanismos adecuados, y de lo que hablamos es que una vez que conozcamos el diagnóstico del conflicto, sabremos cuál es el mejor mecanismo para tratarlo, para gestionarlo y para resolverlo, que no siempre, y creo que en eso vamos a coincidir todos, es la vía jurisdiccional. Pues son los temas que yo quería platicar con ustedes. Vamos a dejar un tiempo para el diálogo. Tengo entendido que ahora Guillermo nos confirmará si tenemos esta posibilidad, pero es como viene en el programa, para poder compartir con ustedes algunas preguntas que surjan. Pues muchas gracias y bienvenidos nuevamente al Poder Judicial del Estado de México. Bueno, le damos las gracias al magistrado Sergio Valls Esponda, y en este sentido, pues bueno, también dentro de los aspectos a destacar es esta nueva ley general, ¿no?, de mecanismos alternativos de solución de controversias, que ya se venía esperando, y que, como decía el magistrado, pues establece el ejercicio de facultades concurrentes entre la Federación y los estados, ¿no?, y una parte relevante en cuanto a los transitorios, ¿no?, que es precisamente que si no hacen las adecuaciones, aplicar a la ley general, ¿no? Y también una de las innovaciones importantes, ¿no?, el tema administrativo en estos medios alternativos de solución de controversias. Muchas gracias, estimado magistrado. Gracias. Agradecemos la brillante participación de las y los integrantes de esta mesa. Invitamos al doctor Juan Manuel Otero a subir al escenario con la finalidad de llevar a cabo la entrega de reconocimientos. Adelante, le cedemos el uso de la palabra, por favor. Buenos días, les agradezco que me den el uso de la voz. Agradecer a todos los ponentes esta maravillosa exposición que nos ilustra a las personas que estamos inmersos en este tipo de temas y allá afuera, en la batalla legal que todos los días emprendemos. Soy abogado litigante, soy Salvador San Juan César. Me llama la atención el tema del día de hoy, de los mecanismos alternos, que tomó la doctora y el doctor, que fue el último expositor, y esta ley que nos ilustra en que es una ley general obligatoria a nivel nacional, que tiene que ver con el derecho administrativo. Y la pregunta concreta es, yo que estoy inmerso en el derecho agrario, que tiene que ver con la protección de la tierra, derechos de grupos indígenas, de comuneros, de ejidatarios, de personas que están sujetas al régimen individual como campesinos y pequeños propietarios. Lamentablemente vemos que en los tribunales agrarios este tipo de mecanismos alternos no se da, sí nos establece la propia ley agraria, que los tribunales agrarios tienen que someter a consideración de las partes algún medio conciliatorio, ya sea por convenio, por arbitraje o por la vía de la mediación. Lamentablemente los tribunales agrarios no están capacitados ni tienen, como se nombró aquí, como la Profeco, como la Procuraduría Fiscal. En la Procuraduría Agraria en este caso no tiene las facultades ni la especialidad para someter a las partes a una conciliación que resuelva los mecanismos alternos, y es muy, muy lamentable que esos mecanismos no se den. Se proponen 1 o 2 o 3 veces por audiencia, y cuando se llega a una conciliación, una mediación a través de un convenio,
lamentablemente los tribunales agrarios no aprueban esos convenios. Considero que los tribunales agrarios están sometidos, sí, al derecho social, pero también al derecho administrativo. Tan es así que los tribunales colegiados en materia administrativa son los que resuelven las resoluciones que llegaran a tomar los tribunales agrarios o el Tribunal Superior Agrario. Entonces nosotros como abogados tenemos que ir cuando no nos aprueban un convenio, porque son demasiado rigoristas los tribunales agrarios y creo que no están atendiendo a esta reforma que nos está hablando el doctor para impulsar mecanismos alternos que resuelvan los conflictos agrarios dentro de los tribunales competentes, que son los tribunales agrarios. Muchos de ellos tienen que ver con la violación de los derechos, como les decía yo, de las tierras, sobre todo en las vías de comunicación, que el gobierno impera, y en este sexenio hubo el tren interurbano México-Toluca, el tren Maya, que afectaron núcleos agrarios y que hasta la fecha hay controversias y nunca se aplicaron esos mecanismos alternos para solucionarlos. La pregunta concreta es para la doctora Venegas, que nos pudiera decir cuál sería la posibilidad para que estos órganos de impartición de justicia, que son los agrarios, pudieran atender a lo que ya nos explicó el doctor, a esos mecanismos que son sumamente importantes. Yo lo he dicho en los tribunales agrarios, ustedes nos conminan a un convenio, la mayoría de las materias se está resolviendo familiar, penal, administrativa. La agraria vamos rezagados, tenemos una ley de 1991 que data de más de 25 años y no hay reformas estructurales para mejorar la justicia agraria y precisamente para implementar mecanismos o medios alternativos para solucionar esos conflictos. Para nosotros, como yo en lo personal, como abogado en materia agraria y que tiene que ver con el derecho administrativo, me es preocupante y sí quisiera saber su opinión para que se establecieran esos medios en esos tribunales. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias por la pregunta, pero sobre todo por la reflexión. Me parece que los tribunales agrarios, al ser administrativos, debieran seguir a no largo plazo, más bien a corto plazo, el mismo modelo que se está señalando en esta nueva ley general para los tribunales de justicia administrativa. Sí, porque teniendo un centro especializado, desde mi opinión, pues estaría mejor dimensionada, porque en efecto, como señala, a veces se descartan cuando ya existe, cuando ya se hizo un trabajo previo, que no es sencillo, una conciliación. Sí, esa sería mi opinión. Quizá para complementar un poquito en el tema, porque la exposición de motivos habla de la justicia agraria, ¿no? Y manifiesta ahí la enorme necesidad que se tiene de llevar estas alternativas a la justicia agraria. Entonces, estaba revisando ahora, no hay un artículo expreso en la ley, sin embargo, como bien dice la doctora Venegas, en tema administrativo, que es en donde va a recaer, está además. Hay que recordar que la ley es general y que incorpora dentro del mismo decreto modificaciones a las leyes orgánicas del Poder Judicial Federal y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En las modificaciones a la ley orgánica del Poder Judicial Federal se estableció ya la creación del Centro Federal de Mecanismos Alternativos y ahí están platicando ya sobre las próximas reformas en las leyes de la materia, incluso en amparo, para llevar ahí el tema de salidas alternas desde, ya sea en ejecución de sentencias o dentro del propio proceso. Entonces yo creo que vamos por allá. Tiene el artículo primero del transitorio de la ley la obligación del Congreso de armonizar todas las leyes que lo ameriten y son una cantidad importante. Yo creo que ahí está también la oportunidad y hay que impulsarlo entre distintos foros. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí. Buenos días a todos los disertantes. Muchísimas gracias por su presencia. Ha sido muy enriquecedora la plática que ha dado cada uno de ustedes. Se los agradezco como participante, desde luego. Mi pregunta original va enfocada primero a la doctora Sonia y al magistrado Valls, desde luego, y la otra al doctor Lozano. La doctora Sonia platicó respecto de la importancia de la profesionalización
de este tipo de profesionales en un ámbito del derecho administrativo globalizado. Ahora, con su nuevo encargo, todo el mundo está con los ojos puestos sobre la Facultad de Derecho por razones obvias. ¿Qué está haciendo la facultad con respecto a esta temática de la profesionalización de las personas mediadoras? ¿Cuál es el perfil de los nuevos egresados que pueden terminar saliendo o egresando de la facultad para esta visión? Primera pregunta. La segunda pregunta para el doctor Lozano. La modernidad es fácil de determinar, tal vez desde el Renacimiento se puede establecer esa postura. Creo que después hay una crisis de los años 60, 70, Fukuyama con El fin de la historia, cuando determina que ha muerto aquella. Se puede decir que el derecho administrativo global es hijo o es hija de la posmodernidad, es hija de un momento Fanny. Son mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yuri. Pues en la Facultad de Derecho, en la licenciatura en Derecho, tenemos ya una materia obligatoria de medios alternos de resolución de controversias. A nivel posgrado tenemos la especialización en justicia alternativa. Y lo único que me gustaría mencionar aquí es que la ley general pues no hizo referencia a las universidades. Sabemos que se requiere de certificación. Hubiera sido muy bueno que cuando menos hacia las universidades públicas nos dieran un voto de confianza para preparar para la certificación, o bien que en el caso de quienes egresen de la especialización pues prácticamente tuvieran un preaprobatorio para poder ser certificados. Esa sería mi respuesta. Y desde luego, pues también desde la Facultad de Derecho y de la mano de aquí del magistrado Valls, seguiremos dándole impulso a este tema tan relevante. Gracias. Sí, también hay un diplomado, en efecto, lo olvidaba, de parte de la División de Educación Continua, un diplomado próximo a iniciarse, ya en septiembre, si no mal recuerdo. Gracias, muy interesante la pregunta, doctor. Yo le diría desde mi opinión personal, sí, la respuesta es, si algo dio en la modernidad origen al derecho administrativo fue el Estado-Nación. La globalización, que parecería ser un movimiento en sentido opuesto, da origen a este derecho administrativo global, que efectivamente va muy de la mano de la posmodernidad. Pero habría que añadir ahora un tercer momento, que es el que ahora estamos viviendo, que es el momento de la regionalización. Mucha de la globalización ha venido perdiéndose por las disputas que existen entre algunas regiones del mundo. El mundo se está dividiendo en tres grandes regiones: la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, todo lo que está significando para países como el nuestro la regionalización, lo que ahora se llama el nearshoring, por ejemplo. Es un movimiento que va más allá simplemente de una postura de orden económico, sino que realmente estamos viendo un mundo que está volviendo a cerrar fronteras, se está replanteando el orden mundial. Entonces, el derecho administrativo no solamente ha enfrentado la globalización, que eso implica un flujo abierto a cualquier país del mundo de mano de obra, regulación, los tratados comerciales internacionales, por poner algún ejemplo. Ahora lo que tenemos es la regionalización, que va a ser la protección regulatoria de regiones del mundo, la de América del Norte, la de la cuenca asiática, la Unión Europea, por mencionar las principales. Gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Mis felicitaciones a los 4 ponentes. Yo fui mediador en Cuautitlán Izcalli, soy maestro de la UAM, soy maestro del IESAP también, y este tema me parece muy relevante, muy ilustrativo de cada uno de los ponentes.
saqué un constructo, como dice el modelo de competencias. Yo tomé el diplomado en la UAM del modelo de competencias y para cada ponente hago un constructo. Pero me voy a referir al del maestro Luna nada más porque es más de mi interés, del positivismo y el naturalismo. Que por cierto traigo aquí un libro que nos dio directrices también, temas selectos de Derecho y Administración Pública. Los felicito a todos. Maestro Luna, el constructo que tengo, a ver si coincidimos, es que en el naturalismo su eje principal es la moral. Y lo digo así porque tengo la titularidad de la materia de ética en la Escuela Judicial por concurso. Entonces la moral se va a fijar en lo interno principalmente y lo asociamos con el positivismo. Y como bien lo mencionó usted, el positivismo va a comprobar los valores y se volverían principios. Los valores se volverían principios. A ver si coincidimos en ese constructo. Gracias, maestro Olvera. Gracias a todos. Buenas tardes. De forma muy breve, estoy totalmente de acuerdo con usted. No hay distinción entre valores y principios, creo, desde la postura que usted nos acaba de decir y que comparto. Y cuando vemos las cosas así, superamos tanto el naturalismo como el positivismo. Como postura teórica y filosófica y creo que los graves problemas que tenemos que empezar a discutirlos desde esa base. Si no lo logramos discutir desde esa base, va a ser complicado que construyamos. Y concuerdo con usted, maestro. Valores son principios. Y al revés. Muchísimas gracias y por obviedad del tiempo damos por concluida esta mesa, agradeciendo a nuestros ponentes y al público que hoy no agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros asistentes por sus preguntas, así como a nuestros ponentes por sus opiniones. En este momento, el doctor Juan Manuel Otero llevará a cabo la entrega de reconocimientos a la doctora Sania Venegas Álvarez. Recibe un reconocimiento también el doctor José Antonio Lozano Díez. Se hace entrega de un reconocimiento al doctor Omar García Luna. Asimismo, al magistrado Sergio Valls Esponda. Se hace entrega de un reconocimiento a nuestro moderador, el doctor Guillermo García Cano. Asimismo, se hizo entrega de algunos ejemplares de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En este momento se llevará a cabo la fotografía oficial de nuestra presente actividad. Agradecemos a nuestros ponentes con un fuerte aplauso. De esta manera, damos por concluida esta mesa. Los invitamos a permanecer en sus lugares. En breve, daré inicio a la mesa intitulada El Derecho Convencional y la Globabilidad en América Latina. Por su atención, muchas gracias.